La historia de esta larga y silenciosa espera comenzó con un acto de crueldad disfrazado de ambición, 40 años atrás. Javier y Sofía eran entonces apenas unos jóvenes llenos de sueños que el pequeño y polvoriento pueblo en el que vivían no podía contener. Miraban a sus padres, Elena y Mateo, con una mezcla de lástima y vergüenza, viéndolos como símbolos de un pasado que necesitaban borrar para siempre. Veían a su padre, un humilde carpintero que pasaba las horas en su taller, y a su madre, una mujer sencilla dedicada por completo al hogar, no como un refugio, sino como los barrotes de una jaula que les impedía volar. Poco después de que la repentina muerte de Mateo dejara un vacío insondable en el hogar, los hijos tomaron su decisión. Fue una tarde gris mientras la llovizna golpeaba los cristales cuando se enfrentaron a su madre. «Mamá, nos vamos a la capital», dijo Javier, con un brillo de desdén en los ojos que hirió a Elena más que las propias palabras. «Allí hay oportunidades. No podemos quedarnos aquí atrapados, en medio de esta nada». Su voz era firme, desprovista de cualquier atisbo de duda o compasión por la mujer que ahora estaba doblemente sola, sumida en el luto y a punto de enfrentar el abandono. Sofía, siempre la más calculadora, se acercó y tomó las manos de su madre, unas manos agrietadas por el trabajo y el sacrificio. Su toque era frío, su sonrisa una máscara perfectamente ensayada. «Haremos una fortuna, y volveremos a por ti. Tendrás una vida de reina, mamá, te lo prometemos. Solo tienes que confiar en nosotros». Aquellas palabras, envueltas en el veneno de una falsa esperanza, fueron el golpe de gracia para el corazón de Elena, que, cegada por el amor incondicional de una madre, quiso creerles, aferrándose a esa promesa como a un clavo ardiendo en medio de la oscuridad. Y Elena creyó. Con el alma rota por la pérdida reciente de su marido, les entregó todo lo que tenía, los ahorros de toda una vida que ella y Mateo habían guardado con esmero debajo del colchón. Un pequeño tesoro amasado con sudor, privaciones y un amor infinito. «Tomadlo, hijos míos. Empezad vuestra vida», les dijo, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, unas lágrimas que ellos interpretaron como de orgullo, pero que en realidad eran de un dolor premonitorio. Aquel dinero no era solo papel, era el tiempo que su padre no pasó descansando, eran las joyas que ella vendió en secreto, era el futuro que siempre habían soñado para ellos. La mañana de la partida fue gélida, no solo por el clima, sino por la frialdad que emanaba de aquel adiós. Le dieron un abrazo rápido, casi protocolario, un gesto vacío que no transmitía ni calor ni consuelo. Cogieron el dinero, metido en una vieja bolsa de tela, y subieron al primer autobús que partía hacia la ciudad, sin mirar atrás. Elena se quedó en el umbral de la puerta, agitando la mano hacia el amasijo de metal y humo que se alejaba. Hasta que no fue más que un punto en el horizonte, se quedó allí, sintiendo cómo el silencio de la casa la devoraba por dentro. Lo que ella no sabía, en su infinita inocencia, era que aquel abrazo era hueco, y que aquella promesa era la más cruel de las mentiras. Para sus hijos, ese dinero no era un comienzo para construir un futuro juntos, como le habían jurado. Era un billete de huida, un pasaje sin retorno para escapar lo más lejos posible de ella, de sus raíces humildes, y del recuerdo de un padre cuyo esfuerzo ahora les avergonzaba. Dejaban atrás no solo una casa, sino el corazón de la mujer que les había dado la vida. Pero lo que ellos no sabían, en su ciega arrogancia, era que aquel acto de crueldad no era un final, sino el principio de una larga y dolorosa cuenta atrás. Aquella decisión, tomada con el corazón de piedra, desataría una cadena de acontecimientos que, 40 años después, les haría arrepentirse amargamente, obligándolos a caer de rodillas y a suplicar por algo que ya nunca podrían recuperar. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides dar like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos acompañas, pues estas historias son para todos los que saben lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Para entender la profundidad de la herida que se abrió aquel día, es necesario retroceder en el tiempo, a los días en que la casa de Elena no era un mausoleo de silencio, sino un santuario de risas y sacrificios. La vida de Elena y Mateo nunca fue fácil, pero estuvo siempre tejida con los hilos de un amor inquebrantable y un propósito común: darles a sus hijos, Javier y Sofía, el futuro que ellos nunca pudieron tener. Cada amanecer era una nueva batalla contra la escasez, una lucha silenciosa que libraban con las manos y el corazón, convencidos de que su sudor regaría las semillas de los sueños de sus hijos. Mateo era un hombre de pocas palabras, pero sus manos hablaban por él. El taller de carpintería, impregnado del aroma a pino y barniz,
era su reino y su campo de batalla. Pasaba horas interminables encorvado sobre la madera, sus nudillos hinchados y su espalda dolorida eran el testimonio mudo de su devoción. No construía simples muebles, sino que tallaba en cada pieza las esperanzas para Javier y Sofía. Aquella estantería era para los libros que comprarían, aquella cuna robusta para los nietos que algún día llegarían, aquel baúl para guardar los tesoros de una vida próspera que él se aseguraría de que tuvieran. Mientras Mateo luchaba con la madera, Elena libraba su propia guerra en el hogar. Sus días eran una coreografía interminable de tareas, desde el amanecer hasta mucho después de que la luna se asomara por la ventana. Remendaba la ropa hasta que sus dedos se acalambraban, estiraba cada céntimo como si fuera un milagro, y cocinaba con los ingredientes más humildes, transformándolos en banquetes de amor. Por las noches, cuando la casa finalmente se sumía en el silencio, se sentaba junto a su vieja máquina de coser, aceptando trabajos de los vecinos para ganar unas monedas extra que iban directamente a una caja de lata escondida, la caja de los sueños de los niños. Elena recordaba con una claridad dolorosa el día que vendió la única joya de valor que poseía, un delicado collar de oro que le había regalado su madre. Sofía, con sus 16 años, lloraba desconsoladamente porque todas sus amigas irían a un baile con vestidos nuevos y ella no tenía nada que ponerse. Elena, sin dudarlo un instante, se quitó el collar del cuello sintiendo el frío del metal por última vez contra su piel y lo guardó en un pañuelo. Aquella tarde, mientras caminaba hacia la joyería del pueblo, cada paso se sentía como una traición a la memoria de su madre, pero el amor por su hija era más fuerte que cualquier recuerdo. El dinero que obtuvo fue suficiente para el vestido más bonito de la tienda, un vestido azul que hizo brillar los ojos de Sofía. La joven lo aceptó con un grito de alegría, sin preguntar de dónde había salido el dinero, sin notar el espacio vacío en el cuello de su madre. Elena sonrió, una sonrisa que ocultaba el nudo en su garganta y las lágrimas que quemaban tras sus párpados. Esa noche, mientras Sofía bailaba feliz, Elena lloró en silencio en su habitación, abrazando el pañuelo vacío, comprendiendo por primera vez que el sacrificio de una madre es un acto invisible, un amor que se da sin esperar ser visto. Los sacrificios no cesaron. Hubo inviernos en los que Elena y Mateo compartieron una sola manta raída para que sus hijos tuvieran las más nuevas y cálidas. Hubo veranos en los que comieron pan y sopa durante una semana para poder comprarle a Javier los libros de texto que necesitaba para destacar en la escuela. Veían el cansancio en el rostro del otro, las arrugas que se profundizaban, el cabello que encanecía prematuramente, pero se daban fuerza mutuamente con una mirada, un apretón de manos. Todo valía la pena por ellos, por su futuro, por la promesa de una vida sin las penurias que ellos habían conocido. Sin embargo, a medida que los niños se convertían en adolescentes, algo comenzó a cambiar. El amor incondicional que recibían empezó a transformarse en sus mentes en una obligación. Los sacrificios de sus padres ya no eran vistos como actos de amor heroico, sino como el deber natural de unos progenitores que no habían logrado más en la vida. Empezaron a mirar a su alrededor, a las familias de sus amigos, a las casas más grandes, a los coches más nuevos, y una semilla de vergüenza y resentimiento comenzó a germinar en sus jóvenes corazones. La humildad de su hogar se convirtió en una fuente de bochorno. Javier evitaba que sus amigos vinieran a casa, avergonzado de los muebles viejos que su propio padre había construido con tanto amor. Sofía se quejaba de la ropa remendada de su madre, comparándola con las elegantes vestimentas de las madres de sus compañeras. No veían el amor impregnado en cada rincón de su vida, solo veían la pobreza, la sencillez, el fracaso de unos padres que, a sus ojos, se habían conformado con demasiado poco. El abismo entre las dos generaciones se hizo más profundo. Elena y Mateo hablaban de orgullo, de dignidad, del valor del trabajo honesto y del amor familiar como la mayor de las riquezas. Javier y Sofía, en cambio, hablaban un idioma diferente, el idioma de la ambición, del dinero, del estatus social. Sus sueños ya no cabían en las paredes de aquella casa, ni en los límites de aquel pueblo polvoriento. Veían a sus padres no como un refugio, sino como los barrotes de la jaula que les impedía volar hacia la metrópolis brillante que prometía cumplir todos sus deseos. La repentina muerte de Mateo fue el catalizador que rompió el frágil equilibrio. Para Elena, fue como si el sol se hubiera apagado para siempre, dejándola en una oscuridad fría y desoladora. Perdió a su compañero, a su cómplice, al hombre cuyo silencio la comprendía mejor que cualquier palabra. El dolor la consumía, dejándola vulnerable y a la deriva en un mar de soledad. Pero para sus hijos, la tragedia se convirtió, de una forma cruel y retorcida, en una oportunidad. La figura paterna, que representaba las raíces que tanto despreciaban, había desaparecido.
Javier y Sofía no lloraron a su padre como Elena lo hizo. Su luto fue breve, superficial, rápidamente reemplazado por una impaciencia febril por escapar. La tristeza de su madre se convirtió en un obstáculo, una carga emocional, que no estaban dispuestos a soportar. Fue entonces cuando comenzaron a urdir su plan, susurrando en la oscuridad de sus habitaciones sobre la vida que les esperaba en la capital, una vida lejos de los recuerdos, de las responsabilidades, y sobre todo, lejos de ella. Empezaron a ver a su madre no como una mujer desconsolada que necesitaba su apoyo, sino como la guardiana del único activo que les interesaba, los ahorros de toda una vida. Aquel dinero, amasado con el sudor de su padre y las lágrimas silenciosas de su madre, se convirtió en su obsesión. No era el sustento de una viuda, sino el pasaporte para su nueva vida, el billete de ida para dejar atrás todo lo que les avergonzaba. La codicia es un veneno que nubla la razón y endurece el corazón. Javier y Sofía, cegados por sus sueños egoístas, comenzaron a tejer una red de mentiras. Le hablaron a Elena de un futuro dorado, de un apartamento lujoso en la ciudad donde viviría como una reina, atendida y cuidada. Le prometieron volver, le juraron que nunca la abandonarían. Cada palabra era una daga afilada envuelta en seda, diseñada para manipular el amor incondicional de una madre que solo quería creer en la bondad de sus hijos. Elena, en su inmensa fragilidad, se aferró a esas promesas como un náufrago a un trozo de madera. Quería creerles. Necesitaba creer que el sacrificio de su vida y la de Mateo no había sido en vano. Quería verlos triunfar, cumplir los sueños que su padre había albergado para ellos. El dolor del luto la había dejado ciega a la frialdad en sus ojos, sorda a la falsedad en sus voces. Su amor de madre era un velo que le impedía ver la monstruosa ingratitud que se escondía tras sus sonrisas. Así, les entregó la caja de lata. Al ponerla en sus manos, no solo les estaba dando billetes y monedas. Les estaba entregando los años de trabajo de Mateo, las noches sin dormir, el collar de su madre, cada trozo de su alma que había sacrificado por ellos. Era un acto de fe absoluta, el último y más grande acto de amor de una madre que estaba a punto de ser abandonada. Les dio su pasado, su presente y su futuro, y ellos lo tomaron sin el menor atisbo de remordimiento. Lo que ellos no entendían era que aquel dinero estaba manchado por la traición. Era una fortuna construida sobre cimientos de deslealtad, y cualquier estructura erigida sobre una base tan podrida está condenada a derrumbarse. Veían el dinero como un medio para un fin, el comienzo de su ascenso, sin darse cuenta de que en realidad era el principio de su caída, una caída moral que precedería a la ruina material que, inevitablemente, les alcanzaría. El contraste era devastador. Mientras Elena les entregaba su corazón con las manos temblorosas, ellos ya estaban calculando cómo lo gastarían. Mientras ella veía en sus ojos la promesa de un reencuentro feliz, ellos solo veían el reflejo de sus propias ambiciones desmedidas. Era el choque de dos mundos, el del amor desinteresado contra el del egoísmo más absoluto. Un choque cuya onda expansiva tardaría 40 años en regresar, pero cuando lo hiciera, lo destruiría todo a su paso. El verdadero catalizador del conflicto que se desataría décadas después no fue la necesidad de Elena, sino la consecuencia inevitable de las acciones de sus hijos. La vida que construyeron en la ciudad, basada en el engaño y el egoísmo, fue un castillo de naipes. Sin la brújula moral del esfuerzo y la honestidad que sus padres intentaron inculcarles, se perdieron en un mundo de apariencias, deudas y malas decisiones. Su codicia no fue saciada. Al contrario, creció como un cáncer, devorando todo lo bueno que alguna vez pudo haber en ellos. La necesidad de dinero, 40 años después, no fue un simple revés del destino. Fue el resultado directo de una vida vivida sin principios. La ruina económica a la que se enfrentaban era el eco de la ruina moral que ellos mismos habían elegido aquel día gris. Y su regreso a casa no fue un acto de arrepentimiento, sino el último y más desesperado intento de exprimir lo poco que creían que quedaba de la mujer a la que habían despojado de todo. La historia de sacrificio de Elena no era solo un recuerdo del pasado, era el arma que, sin ella saberlo, sellaría el destino de sus hijos. Cada lágrima que derramó, cada noche que pasó en vela, cada pedazo de su ser que entregó, se había convertido en un ladrillo en la fortaleza de su dignidad. Una fortaleza que sus hijos, en su ciega arrogancia, intentarían asaltar, sin saber que dentro no encontrarían a una víctima débil, sino a la guardiana de un secreto que los obligaría a enfrentar la verdadera magnitud de su traición. Aquellos sacrificios, ignorados y despreciados durante tanto tiempo,
se convertirían en el espejo en el que Javier y Sofía se verían obligados a mirar sus almas vacías. Descubrirían de la manera más dolorosa posible que el amor que habían desechado como si no tuviera valor era, en realidad, el único tesoro verdadero que habían poseído en sus vidas. Y su pérdida sería su condena eterna. El corazón de Elena, que había latido con la esperanza febril del reencuentro, se detuvo en seco, convirtiéndose en un trozo de hielo en su pecho. Las palabras de sus hijos no eran una oferta de salvación, sino una sentencia de muerte para todo lo que ella había protegido durante 4 décadas. No habían vuelto por ella. Habían vuelto por la tierra, por el polvo bajo sus pies, por el valor monetario de los recuerdos que ella atesoraba. El olor a codicia era tan denso y nauseabundo en la pequeña sala de estar que casi la ahogaba, un miasma venenoso que profanaba el aire sagrado de su hogar. Javier, impaciente, deslizó una carpeta de cuero sintético sobre la mesa de madera, el sonido áspero rompiendo el tenso silencio. El gesto era agresivo, una invasión. Dentro, unos papeles impresos esperaban la firma que despojaría a Elena de su último refugio. «Es solo firmar aquí, mamá», dijo, su voz teñida de una falsa condescendencia que no lograba ocultar el temblor de la ansiedad. «Es un contrato simple. Nos haremos millonarios, y por fin podrás dejar esta pocilga. Te compraremos un piso pequeño en la ciudad, con todas las comodidades. Se acabó el sufrir». Cada palabra era una daga, envuelta en el algodón envenenado de una supuesta preocupación. Sofía, adoptando el papel de la hija razonable y cariñosa, se inclinó hacia ella, su perfume caro chocando violentamente con el aroma a leña y a guiso casero que impregnaba la casa. «Piénsalo, mamá. Es una oportunidad única. Para ti y para nosotros. La vida en la ciudad es muy cara, hemos pasado por mucho. Esto nos salvaría a todos». Su mano se posó sobre el hombro de Elena, pero su tacto era gélido, desprovisto de cualquier calor filial. Era el toque de un depredador, no el de una hija. Buscaba un punto débil, una fisura en la coraza de su madre para clavar su veneno. Elena levantó la vista del contrato, un documento impersonal que hablaba de metros cuadrados y cláusulas legales, y miró los rostros de sus hijos. Buscó desesperadamente un rastro de los niños que había criado, de las risas que habían llenado esas mismas paredes, pero no encontró nada. Solo vio a 2 extraños con ojos hambrientos, devorando con la mirada su hogar, su vida, su pasado. Con una calma que nació de la más profunda de las decepciones, empujó la carpeta hacia ellos. Su voz, aunque temblorosa, fue firme como el roble. «No voy a firmar nada. Esta casa no está en venta». El cambio en la atmósfera fue instantáneo y aterrador. Las máscaras de amabilidad se hicieron añicos, cayendo al suelo y revelando los rostros deformados por la frustración y la ira. Los ojos de Javier se oscurecieron, su mandíbula se tensó. «No seas estúpida», espetó, golpeando la mesa con el puño, haciendo que los viejos platos de cerámica temblaran. «¿Qué te crees que es esto? ¿Un palacio? Es un montón de ruinas cayéndose a pedazos. Es nuestra única oportunidad de salir del agujero en el que estamos metidos, y tú te aferras a esta basura por puro sentimentalismo». Sofía se levantó, su falsa dulzura transformada en un desdén afilado y cruel. Paseó la mirada por la habitación, deteniéndose en cada mueble desgastado, en cada fotografía amarillenta, con una mueca de asco. «Siempre has sido así, mamá, aferrada a la miseria, como si te diera algún tipo de dignidad. Papá estaría avergonzado de ti, él querría que aprovecháramos esta oportunidad. Él era un hombre práctico, no un soñador anclado en el pasado como tú». Aquella fue la estocada más cruel, la que atravesó el corazón de Elena, y lo retorció sin piedad, usando el recuerdo de su amado Mateo como un arma contra ella. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Elena. El frío cortante de la traición le recorrió la espalda, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Sus hijos no solo estaban dispuestos a robarle su hogar, sino también la memoria sagrada de su marido, profanando su legado para justificar su propia codicia. Las lágrimas nublaron su vista, y por un momento, la sala pareció girar a su alrededor. Se sintió pequeña, indefensa, una anciana sola frente a 2 lobos que una vez había acunado en sus brazos. «No tenéis ni idea de quién era vuestro padre», susurró ella, más para sí misma que para ellos. Pero Javier la oyó, y su crueldad no conoció límites. Se rió, una risa seca y amarga que resonó en el silencio. «Papá era un simple carpintero, mamá. Un hombre bueno, sí, pero un fracasado que nunca salió de este pueblo polvoriento.
Pasó su vida entre serrín y trastos viejos. No vamos a cometer el mismo error. Esta tierra es nuestra herencia, lo único de valor que nos dejó. Y la vamos a tomar, quieras o no. Sofía se acercó de nuevo, su voz un siseo venenoso junto al oído de su madre. Escúchanos bien. Si no firmas por las buenas, encontraremos la manera de hacerlo por las malas. Podemos ir a un juez. Diremos que ya no estás en tu sano juicio, que no puedes tomar decisiones por ti misma. Te declararán incompetente, mamá. Y entonces firmaremos por ti. No nos obligues a hacer esto. La amenaza pendió en el aire, fría y metálica, el último clavo en el ataúd de la esperanza de Elena. Aquellas palabras la rompieron. El nudo en su garganta se hizo tan grande que apenas podía respirar. La humillación era un sabor a ceniza en su boca. No solo la abandonarían de nuevo, sino que la despojarían de su dignidad, la pintarían como una loca ante el mundo para salirse con la suya. El peso de 40 años de espera solitaria, de cada carta sin respuesta, de cada cumpleaños en silencio, se derrumbó sobre ella con una fuerza devastadora. Se tambaleó hacia atrás, buscando el apoyo de una silla, sintiendo que las piernas le fallaban. Estaba sola. Completamente y absolutamente sola. En ese instante de desolación absoluta, cuando el mundo se había reducido a las caras crueles de sus hijos y a las paredes que parecían encogerse para aplastarla, un sonido claro y firme resonó en la casa. 3 golpes. Alguien estaba llamando a la puerta principal. El sonido fue tan inesperado, tan ajeno a la atmósfera tóxica de la habitación, que los 3 se quedaron paralizados. Era como si el mundo exterior, un mundo que habían olvidado que existía, estuviera llamando para intervenir. Javier y Sofía intercambiaron una mirada de fastidio. ¿Quién podía ser? ¿Algún vecino entrometido? No abras, siseó Javier. Pero los golpes sonaron de nuevo, esta vez con más insistencia, con una autoridad tranquila que no podía ser ignorada. Era un sonido que no pedía permiso, sino que anunciaba una llegada inevitable. Aquella interrupción, aquel simple acto de llamar a una puerta, lo cambiaría todo para siempre. Elena, movida por un impulso que no comprendía, se aferró a ese sonido como un náufrago a una tabla. Era una ruptura en su pesadilla, una nota discordante en la sinfonía de su dolor. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se enderezó, ignorando las miradas furiosas de sus hijos. Cada paso hacia la puerta era un acto de desafío, un pequeño reclamo de la soberanía de su propio hogar. El corazón le martilleaba en el pecho, no de miedo, sino de una extraña y repentina premonición. Abrió la puerta y la luz del atardecer la cegeó con acento agudo por un instante. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio a un hombre de mediana edad, vestido con un traje elegante que contrastaba fuertemente con el entorno rural. Su rostro era amable y su mirada, respetuosa. Detrás de él, 2 personas más jóvenes esperaban a una distancia prudente, portando maletines. El hombre sonrió con calidez, una sonrisa que no había visto en un rostro ajeno en mucho tiempo. «Señora Elena», preguntó el hombre con una voz educada y profunda. «Disculpe la intromisión. Mi nombre es Alejandro Alarcón. Soy del Museo Nacional. Hemos venido por la colección de su marido. Lo que usted tiene aquí dentro podría cambiar la historia del arte popular de nuestro país». Las palabras flotaron en el aire, incomprensibles al principio para Javier y Sofía, que observaban desde el interior con el ceño fruncido. Pero para Elena, aquellas palabras fueron como un bálsamo, el primer rayo de sol después de una tormenta que había durado 40 años. Las palabras del señor Alarcón quedaron suspendidas en el aire denso y viciado de la sala, como una melodía extraña e incomprensible. Javier y Sofía se miraron el uno al otro, sus rostros una mezcla de desconcierto y fastidio. ¿Un museo? ¿Una colección? El hombre debía de estar equivocado de casa. Un absurdo error, que solo servía para interrumpir su plan maestro. Para ellos, el taller de su padre no era más que un mausoleo de trastos viejos y serrín, el símbolo polvoriento del fracaso que habían pasado toda su vida intentando olvidar. Era una idea tan ridícula, tan fuera de lugar, que por un instante la tensión en la habitación se disipó, reemplazada por una incredulidad casi cómica. Pero Elena no se rió. En su interior, algo se movió, una pieza que llevaba 40 años encajada en el dolor, y la resignación comenzó a girar, liberando una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. La vulnerabilidad que la había hecho temblar momentos antes se evaporó, reemplazada por una calma gélida, una dignidad afilada como el cristal. Miró al señor Alarcón, y por primera vez en mucho tiempo, vio en los ojos de un extraño no lástima, sino un profundo y sincero respeto. Un respeto que sus propios hijos le habían negado.
Con un gesto que era a la vez una invitación y una orden, se hizo a un lado, abriéndole la puerta de su hogar y de su historia. Javier, recuperándose del shock inicial, dio un paso al frente, intentando interceptar al visitante con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Su instinto era el de un depredador cuyo territorio estaba siendo invadido. «Disculpe, señor, debe haber un error. Mi padre era un simple carpintero». «No hay ninguna colección aquí», dijo, su voz intentando sonar amable, pero con un matiz de amenaza, como si quisiera expulsar a aquel intruso antes de que contaminara su plan con aquella fantasía. Sofía asintió vigorosamente a su lado, su rostro una máscara de condescendencia, como si estuviera tratando con un anciano senil. El señor Alarcón, sin embargo, no se inmutó. Su mirada pasó por encima de los hijos y se fijó en Elena, reconociéndola como la única autoridad en aquella casa. «Señora, con todo el respeto, su marido no era un simple carpintero. Mateo era un visionario, un genio autodidacta, cuyo trabajo ha sido un misterio para la comunidad artística durante décadas. Solo lo conocíamos por un par de piezas vendidas hace muchos años. Descubrir que su taller principal ha permanecido intacto es como encontrar una tumba faraónica. Es un acontecimiento histórico. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en el muro que comenzaba a levantarse entre Elena y sus hijos». Con una serenidad que los desarmó por completo, Elena se giró y caminó hacia el fondo del pasillo, hacia la puerta que siempre había permanecido cerrada con llave. No dijo nada, pero su silencio era una orden. El señor Alarcón y sus asistentes la siguieron con una reverencia casi religiosa. Javier y Sofía, arrastrados por una mezcla de curiosidad morbosa y una creciente ansiedad, lo siguieron a regañadientes, susurrándose el uno al otro que su madre finalmente había perdido el juicio, que todo aquello era una farsa orquestada para no vender la casa. Aún no comprendían que no estaban caminando hacia un taller, sino hacia su propio juicio final. La llave giró en la cerradura con un chirrido metálico, el sonido del tiempo abriéndose paso. Elena empujó la pesada puerta de madera, y un olor a pino, a aceite de linaza y a metal frío llenó el pasillo, un aroma que era la esencia misma de Mateo. El interior del taller estaba sumido en una penumbra silenciosa, cubierto por sábanas blancas que parecían fantasmas esperando despertar. Para los hijos era la misma imagen deprimente que recordaban de su infancia. Un caos de herramientas y proyectos a medio terminar. Pero para el señor Alarcón, era la antesala de un santuario. Elena avanzó con paso firme y con un gesto lento y ceremonial, retiró la primera de las sábanas. Debajo no había una mesa a medio hacer ni una silla coja. Lo que apareció dejó a todos sin aliento. Era un reloj astronómico, tallado enteramente en madera de nogal, con engranajes tan finos y precisos que parecían imposibles. No solo marcaba las horas, sino también las fases de la luna, el movimiento de los planetas y las constelaciones. Era una obra de arte y de ingeniería, una pieza que fusionaba la ciencia y la poesía, de una manera que desafiaba toda lógica. El señor Alarcón ahogó una exclamación, sus ojos de experto brillando con una emoción pura. Se acercó con cuidado, sin atreverse a tocarlo, como si estuviera ante una reliquia sagrada. Increíble, la precisión, el detalle. Esto es obra de un maestro. No hay nada igual en todo el país, quizás en todo el mundo. Esto es una obra maestra. Sus asistentes sacaron cámaras y cuadernos, comenzando a documentar el hallazgo con un fervor profesional que contrastaba brutalmente con la indiferencia de los herederos. Javier y Sofía se miraron. Una chispa de confusión en sus ojos. Seguían viendo un trasto viejo y complicado, pero las palabras del experto comenzaban a sembrar una duda incómoda en sus mentes. Era posible que hubieran pasado toda su vida junto a algo de valor sin saberlo. Elena, impasible, continuó su recorrido, destapando una a una las creaciones de su marido. Apareció un autómata de metal y madera, un pájaro que, al darle cuerda, batía las alas y cantaba una melodía cristalina. Luego, una serie de cajas de música, que no solo tocaban canciones, sino que proyectaban sombras danzantes en la pared, creando pequeños teatros de luz. Cada objeto era más asombroso que el anterior. No eran muebles. Eran sueños materializados, la prueba irrefutable de una mente brillante que había trabajado en la soledad y el anonimato. El taller no era un lugar de trabajo, era un universo privado, un laboratorio de maravillas. El señor Alarcón caminaba entre las piezas como un niño en una tienda de juguetes mágicos, murmurando adjetivos como genial, revolucionario, incalculable. Y fue esa última palabra la que finalmente atravesó la coraza de cinismo de Javier y Sofía. ¿Incalculable?
preguntó Javier, su voz un poco más aguda de lo normal. La codicia, ese monstruo que nunca dormía del todo, comenzaba a despertar de su breve letargo. De repente, ya no veía un montón de madera vieja, sino una pila de billetes. El pájaro mecánico ya no era un juguete, era un cheque. El reloj astronómico no era una curiosidad, era el precio de un coche de lujo, de un apartamento en el centro, la solución a todas sus deudas. El señor Alarcón se giró hacia él, sin percibir el cambio en su tono. Joven, la palabra, incalculable, se queda corta. Por su valor histórico y artístico, esta colección podría superar fácilmente el valor de cualquier propiedad inmobiliaria. Hablamos de una fortuna. Una fortuna que pertenece a la historia de nuestro país. La palabra fortuna resonó en la cabeza de los hermanos como un disparo. Se miraron de nuevo, y esta vez, la confusión había sido reemplazada por un brillo febril. El mismo brillo depredador que habían tenido al llegar. Sofía, siempre la más rápida en adaptarse, cambió su estrategia al instante. Se acercó al señor Alarcón, adoptando un aire de anfitriona culta y responsable. Es increíble, ¿verdad? Siempre supimos que nuestro padre tenía un talento especial. Lo hemos conservado todo con mucho cuidado, esperando el momento adecuado para compartir su legado con el mundo. La mentira salió de sus labios con una facilidad pasmosa. Un intento desesperado de reescribir la historia, de posicionarse como la guardiana de un tesoro que hasta hacía 5 minutos había despreciado. Javier se unió a la farsa, colocando una mano posesiva sobre una de las cajas de música, un gesto que hizo que Elena se estremeciera. Sí, es nuestra herencia. El legado de la familia Alencar. Por supuesto. Estaremos encantados de discutir con el museo los términos de una posible adquisición. Somos los únicos herederos, al fin y al cabo. La arrogancia había vuelto con toda su fuerza, ahora alimentada por la perspectiva de una riqueza mucho mayor de la que jamás habían soñado. Ya no necesitaban el terreno, tenían el tesoro. Elena los observaba en silencio, y su corazón, que había sentido un atisbo de triunfo, se llenó de una tristeza abrumadora. Ni siquiera en ese momento, frente a la prueba irrefutable del genio de su padre, eran capaces de sentir orgullo o admiración. No veían al hombre, al artista, al soñador. Solo veían el dinero. Su reacción no era de amor filial recuperado, sino de codicia reenfocada. Habían despreciado al carpintero pobre, pero estaban más que dispuestos a reclamar al artista millonario. El narrador interior de Elena gritaba de dolor. Aquellas piezas no eran solo madera y metal. Eran las noches en vela de Mateo, sus manos agrietadas, sus ojos cansados pero llenos de pasión. Eran sus conversaciones silenciosas con las estrellas, sus sueños de un futuro mejor para esos mismos hijos que ahora manchaban su memoria con su avaricia. Cada tic-tac de aquellos relojes era un eco del corazón de su marido, un corazón que ellos habían pisoteado sin piedad. El señor Alarcón, ajeno a la tormenta emocional que se estaba desatando, se dirigió a Elena con una sonrisa de pura admiración. Señora, usted ha hecho un trabajo increíble al preservar esto. Ha protegido un tesoro nacional. Su marido habría estado inmensamente orgulloso de usted. Aquellas palabras, destinadas a ser un cumplido, fueron para Javier y Sofía como brasas al rojo vivo sobre su piel. Les recordaron su propia vergüenza, su desprecio, el abismo que los separaba del hombre al que ahora querían reclamar como propio. Fue entonces, en el apogeo de su recién descubierta arrogancia, cuando Elena decidió que el juicio había terminado. Con la misma calma con la que había abierto la puerta del taller, se dirigió a una pequeña mesa de trabajo en un rincón, la única que no estaba cubierta por una sábana. De un cajón, sacó no una, sino 2 carpetas. Una era la que sus hijos le habían traído, el contrato de venta del terreno. La otra era más vieja, de un cartón desgastado. La abrió sobre la mesa, alisando los documentos con una mano temblorosa pero firme. Su voz cuando habló ya no era la de una víctima. Era la voz de una matriarca, de una jueza, de una guardiana que estaba a punto de dictar sentencia. Tenéis razón, dijo, mirando directamente a los ojos de sus hijos, que la observaban con una mezcla de impaciencia y triunfo. El legado de vuestro padre es una fortuna. Y era vuestro, podría haber sido vuestro. Hizo una pausa, dejando que esas palabras se asentaran, que la esperanza floreciera en sus rostros egoístas. Podría haber sido vuestro, repitió, si hubierais vuelto por él. Si hubierais vuelto por mí. Si hubierais mostrado un ápice del amor, y el respeto que él os dio sin medida. Pero no lo hicisteis. Volvisteis por el polvo bajo esta casa, dispuestos a destruir su memoria por un puñado de billetes. No queríais su legado,
solo su dinero. Con un movimiento lento y deliberado, deslizó uno de los documentos de su carpeta hacia el señor Alarcón. Hace un mes, cuando me enteré del proyecto del resort y supe que vendríais, tomé una decisión. Doné la totalidad de la colección de Mateo Alencar, así como esta casa y el terreno que la rodea, al Estado para la creación de la Casa Museo Mateo Alencar. El silencio que cayó sobre el taller fue más profundo y pesado que el de 40 años de abandono. Era un silencio absoluto, el sonido de dos mundos derrumbándose. Las sonrisas triunfantes se congelaron en los rostros de Javier y Sofía, resquebrajándose como el hielo fino bajo una presión inmensa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, las pupilas dilatándose por el puro shock, mientras intentaban procesar las palabras que acababan de escuchar. El color desapareció de sus caras, dejando una palidez cerúlea, la máscara de la muerte de sus esperanzas, la fortuna que ya sentían en sus manos, el dinero que iba a resolver todos sus problemas y a catapultarlos de nuevo a la vida que anhelaban, se había desvanecido en el aire, convertido en un fantasma inalcanzable. Podían verlo, podían casi tocarlo, pero nunca, jamás, sería suyo. La comprensión de su error catastrófico los golpeó con la fuerza de un tsunami. No habían perdido solo el dinero. En su ceguera, en su prisa por vender el terreno, habían forzado a su madre a tomar la única decisión que podía proteger el legado de su padre de su propia codicia. Habían sido ellos, con su crueldad y su desprecio, quienes habían firmado la sentencia que los desheredaba no solo de una fortuna material, sino de la historia, del honor y del último vestigio de amor que su madre podría haberles guardado. El narrador omnisciente observaba cómo la justicia poética, lenta pero implacable, se manifestaba en todo su esplendor. No fue un acto de venganza por parte de Elena, sino la consecuencia inevitable de sus propias acciones. El desprecio que sembraron durante 40 años había dado finalmente su amarga cosecha. Creyeron que volvían a reclamar una herencia, sin darse cuenta de que volvían para ser testigos de cómo la perdían para siempre. Sofía fue la primera en romperse. Un sonido gutural, a medio camino entre un sollozo y un grito ahogado, escapó de su garganta. Sus piernas cedieron como si sus huesos se hubieran vuelto de polvo, y se desplomó en el suelo, entre el serrín y las virutas de madera, los restos del trabajo de un padre al que nunca valoró. Javier se quedó de pie un segundo más, petrificado, su cuerpo temblando violentamente mientras la realidad lo aplastaba. Luego, él también cayó. No con la desesperación de su hermana, sino con la pesadez de una estatua que se derrumba. Cayó de rodillas, el sonido sordo de sus huesos contra el suelo de madera resonando en el taller silencioso. Sus manos, que momentos antes habían reclamado posesivamente el tesoro, ahora estaban vacías, apoyadas inútilmente sobre sus muslos. Habían perdido. Lo habían perdido absolutamente todo. El señor Alarcón, un hombre de tacto y sensibilidad, comprendió al instante que estaba presenciando un drama familiar de una profundidad insondable. Con una discreción exquisita, hizo un gesto a sus asistentes y, con una leve inclinación de cabeza hacia Elena, llena de respeto y comprensión, se retiraron del taller, dejando la puerta entreabierta. Sabía que aquel no era un asunto de contratos ni de valoraciones artísticas, sino un juicio del alma que debía celebrarse en la intimidad sagrada de aquel santuario profanado por la codicia. Los tres Alencar se quedaron solos, rodeados por los fantasmas de madera y metal, testigos silenciosos de un veredicto que llevaba 40 años escribiéndose. El primer sonido que rompió el silencio sepulcral fue el de Sofía. No fue una palabra, sino un gemido desgarrado. Un lamento animal que brotó desde lo más profundo de su ser, desde el epicentro de su ruina. Se llevó las manos a la boca como para contener la avalancha de desesperación que la ahogaba, pero fue inútil. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no lágrimas de arrepentimiento sino de pura y egoísta aniquilación. Eran las lágrimas de un jugador que ha apostado todo a una sola carta, y la ha visto arder en llamas frente a sus ojos. El universo que había construido sobre cimientos de mentiras y ambiciones, se había derrumbado sobre ella, aplastándola bajo el peso de su propia ingratitud. Javier permaneció de rodillas, inmóvil como una estatua de sal, con la mirada perdida en el reloj astronómico de su padre. En sus engranajes silenciosos no veía la genialidad de un artista, sino el movimiento implacable del tiempo que le había robado su última oportunidad. Cada tic-tac imaginario era un martillazo en su conciencia, recordándole el error, la ceguera, la estupidez monumental de su desprecio. Había vuelto a aquella casa sintiéndose superior, un hombre de mundo que venía a rescatar a su pobre madre de la miseria,
y en cuestión de minutos, se había convertido en un mendigo arrodillado sobre el serrín de sus propios fracasos. «¿Mamá?», susurró Sofía, arrastrándose por el suelo polvoriento, sin importarle manchar su costoso vestido. Se aferró al borde del humilde delantal de su madre con manos temblorosas, como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio de la tempestad. Su rostro, antes una máscara de superioridad y cálculo, estaba ahora desfigurado por el pánico. «Mamá, por favor, no puedes hacernos esto, no lo sabíamos. Te lo juro, no teníamos ni idea. Si hubiéramos sabido, si tan solo nos lo hubieras dicho». Su voz era un hilo patético, una súplica que apestaba a la misma manipulación que había usado durante toda su vida, solo que ahora estaba despojada de toda su astucia. Javier levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre fijos en su madre. La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación cruda y aterradora. «Estamos arruinados, mamá, ¿no lo entiendes? Arruinados, lo hemos perdido todo, las deudas nos van a destruir. Esta era nuestra única salida, nuestra única esperanza. Somos tu familia, tus hijos, tienes que ayudarnos». Su ruego no era una petición de perdón, sino una exigencia velada. El último estertor de un derecho que creía poseer sobre la vida y los recursos de la mujer a la que había abandonado. Elena los miró, arrodillados a sus pies, y por un instante, el corazón de madre que había latido por ellos durante 80 años se contrajo de dolor. Pero no era un dolor de lástima por su situación actual, sino el eco agónico de 4 décadas de soledad. No sentía triunfo en su victoria, ni placer en su humillación. Lo que sentía era un vacío inmenso, una tristeza cósmica al confirmar que incluso en su momento más bajo, sus hijos seguían siendo incapaces de ver más allá de su propio ombligo, más allá del dinero que se les había escurrido entre los dedos. Con una calma que parecía provenir de otro mundo, se agachó lentamente, no para consolarlos sino para mirarlos a los ojos, para asegurarse de que esta vez, por primera vez en sus vidas, escucharan la verdad. Su voz ya no era la de una anciana frágil, sino la de una matriarca que había recuperado el trono de su propia vida. «Levantad la vista», ordenó, y su tono suave pero inquebrantable los obligó a obedecer. «Miradme a los ojos mientras os digo esto, para que nunca lo olvidéis». «Decís que no lo sabíais», comenzó, su mirada clavada primero en Sofía. «No es que no lo supierais, es que nunca quisisteis saber, nunca preguntasteis. Nunca os importó. Para vosotros vuestro padre era una vergüenza, un simple carpintero con las manos sucias y la ropa manchada de barniz. Os avergonzabais de él ante vuestros amigos de la ciudad, de sus modales sencillos, de su hablar pausado. Despreciasteis al hombre para no tener que mirar la grandeza que se escondía en su humildad, porque su luz hacía vuestra oscuridad aún más evidente». Luego se giró hacia Javier, y su voz se endureció como el acero. «Y tú hablas de familia. ¿Qué familia, Javier? La que abandonasteis hace 40 años con los bolsillos llenos del dinero que vuestro padre sudó y yo lloré. La que ignoró cientos de cartas, la que olvidó cada cumpleaños, cada Navidad. La que volvió, no por amor, sino con un contrato en la mano para echarme de mi casa y vender los huesos de vuestro padre al mejor postor. No me hables de familia. No tienes ni idea de lo que significa esa palabra». Cada palabra era un golpe, preciso y devastador, que demolía las últimas defensas de su autoengaño. Se quedaron sin aire, sin excusas, desnudos ante la cruda verdad de sus acciones. Ya no podían esconderse detrás de la ignorancia ni de la necesidad. Su madre les estaba mostrando el espejo de su alma, y la imagen que veían era monstruosa, deformada por una codicia y un egoísmo que los había consumido por completo. «Esta colección», continuó Elena, abarcando el taller con un gesto de la mano, «no es solo madera y metal, son las noches en vela de vuestro padre. Son los inviernos en los que pasó frío aquí dentro, para que vosotros tuvierais mantas nuevas. Son las comidas que se saltó para comprar una herramienta especial. Él no creaba estas maravillas para hacerse rico. Las creaba porque era su forma de hablar con Dios, su manera de dejar un trozo de su alma en el mundo. Un alma que vosotros estabais dispuestos a vender por metros cuadrados de terreno». Se puso de pie, irguiéndose con una dignidad que la hacía parecer una gigante. Sus hijos, arrodillados en el suelo, parecían niños pequeños y castigados. «Cuando me enteré de vuestros planes, cuando supe que veníais a por la tierra, mi corazón se rompió por última vez. Y en esa fractura, encontré mi fuerza. Comprendí que mi deber, ya no era esperaros a vosotros. Mi deber, era proteger el legado de vuestro padre. Protegerlo de las únicas personas en el mundo capaces de profanarlo sin piedad. Sus propios hijos. Así que no.
dijo con una finalidad que resonó en cada rincón del taller. No voy a cambiar de opinión. No voy a anular la donación. No voy a salvaros de vuestras deudas. Porque el dinero que habéis perdido hoy no es nada comparado con lo que perdisteis hace 40 años. Hoy habéis perdido una fortuna. Aquel día perdisteis vuestra alma. Sofía sollozó de nuevo, esta vez, un llanto diferente, un llanto que comenzaba a teñirse con el primer y aterrador atisbo de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué vamos a hacer, mamá? ¿Qué nos queda? La pregunta era un susurro hueco, la confesión de una bancarrota total, no solo económica, sino existencial. Habían basado toda su identidad en el dinero y el estatus, y ahora que ambos habían desaparecido, no eran nada. Elena los miró una última vez, y en sus ojos ya no había ira, solo un cansancio infinito y una profunda compasión, la compasión que un médico siente por una enfermedad autoinfligida. Se acercó a la puerta del taller, el lugar donde se dictaría la sentencia final. ¿Qué vais a hacer?, repitió ella, su voz ahora más suave, casi un murmullo. Vais a aprender a vivir con las consecuencias de vuestras decisiones. Vais a descubrir el valor de un plato de comida ganado con vuestras propias manos. Vais a recordar lo que es la dignidad del trabajo honesto, esa misma dignidad que tanto despreciasteis en vuestro padre. Quizás, solo quizás, en el fondo de ese abismo, encontréis algo que el dinero nunca pudo compraros, un poco de humanidad. Abrió la puerta por completo, dejando que la luz del atardecer inundara el taller, iluminando el polvo que danzaba en el aire y las lágrimas en los rostros de sus hijos. En cuanto a mi perdón, dijo, y ellos contuvieron la respiración, aferrándose a esa última palabra como a un salvavidas. Os perdono. Como madre, mi corazón no sabe hacer otra cosa. Os perdono por el abandono, por el silencio, por el dolor. Pero mi perdón no os absuelve. No puede reescribir la historia ni devolveros lo que habéis destruido. Hizo una pausa, y sus últimas palabras cayeron sobre ellos con el peso irrevocable del destino. El perdón es mío para darlo, las consecuencias son vuestras para vivirlas. Ahora levantaos, y marchaos de esta casa. Las últimas palabras de Elena cayeron sobre ellos con el peso irrevocable del destino. Y el portón de la casa se cerró tras ellos con un sonido sordo y definitivo. Aquel sonido no era solo el de la madera encajando en su marco, era el eco del fin de sus vidas tal y como las conocían, el punto final de una historia de codicia que había terminado en la más absoluta de las derrotas. Salieron de allí no como habían llegado, sintiéndose amos del universo, sino como dos espectros despojados de todo, con las manos vacías y el alma hecha jirones. La humillación era un sabor a ceniza en sus bocas, un veneno que se extendía lentamente por sus venas, paralizando cualquier pensamiento que no fuera la abrumadora magnitud de su fracaso. El viaje de vuelta a la ciudad fue un descenso a un infierno de silencio. El coche de lujo que antes representaba el pináculo de su falso éxito se había transformado en un ataúd rodante que transportaba sus sueños muertos. Cada kilómetro que los alejaba de aquella casa era un paso más hacia el abismo que ellos mismos habían cavado. Javier agarraba el volante con los nudillos blancos, su mirada fija en la carretera, pero sin ver nada más que el rostro sereno y decepcionado de su madre. Sofía, por su parte, se había acurrucado contra la ventanilla, y las lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas eran el único testimonio del cataclismo que se había desatado en su interior. Ya no había planes, ni estrategias, ni mentiras. Solo quedaba el vacío ensordecedor de las consecuencias. La ruina no tardó en llamar a su puerta, literal y metafóricamente. La noticia de que el negocio del resort había fracasado se extendió como la pólvora entre sus acreedores. El castillo de naipes que habían construido con préstamos y promesas huecas se derrumbó con una velocidad aterradora. Los teléfonos no paraban de sonar, pero las voces al otro lado ya no eran las de socios aduladores, sino las de hombres furiosos que exigían la devolución de su dinero. Los amigos que llenaban sus fiestas y bebían su champán desaparecieron como por arte de magia, dejando tras de sí un rastro de desprecio y cotilleos maliciosos. Descubrieron, de la manera más brutal, que su estatus social no era más que un espejismo comprado a crédito, y que sin dinero no eran nadie. La caída fue pública y humillante. Primero se llevaron el coche, remolcado en plena calle, ante la mirada curiosa de los vecinos. Luego llegaron los avisos de desahucio, pegados en las puertas de sus lujosas casas, sentencias de papel que los expulsaban de su paraíso artificial. Tuvieron que vender los muebles, los relojes, las joyas, cada pequeño símbolo de una riqueza que nunca fue realmente suya, solo para aplacar a una jauría de acreedores que no conocía la piedad. La vida que habían despreciado en su pueblo natal
una vida de humildad y escasez, ahora se les presentaba no como una opción, sino como un castigo inevitable, una condena que debían cumplir. Pero la ruina material no fue nada comparada con la desintegración de sus vidas personales. El veneno de la culpa y el resentimiento se infiltró en sus matrimonios, pudriéndolos desde dentro. La esposa de Javier, una mujer que se había casado con su ambición y su cartera, no tardó en abandonarlo cuando ambos desaparecieron. Le arrojó a la cara su fracaso, su estupidez, culpándolo por haber perdido la oportunidad de ser millonarios por culpa de una vieja testaruda. Sus palabras, llenas del mismo desdén que él había mostrado hacia sus padres, fueron el espejo en el que Javier vio reflejada su propia miseria moral. El divorcio fue rápido y cruel, dejándolo solo en un apartamento alquilado, rodeado por las cajas de una vida desmantelada. A Sofía no le fue mejor. Su marido, que había sido cómplice silencioso de todos sus planes, se convirtió en su peor verdugo. La culpó a ella de todo, de su arrogancia, de su falta de previsión, de haber subestimado a su madre. Las discusiones se convirtieron en un campo de batalla diario, donde se lanzaban como armas arrojadizas todos los errores y las mentiras del pasado. El amor, si es que alguna vez lo hubo, se disolvió en un charco de amargas acusaciones. Se encontraron con que su relación, construida sobre la base de la ambición compartida, no pudo soportar el peso del fracaso compartido. También ella terminó sola, divorciada y despojada de todo, enfrentándose al eco de la soledad que le había impuesto a su madre durante 40 años. Mientras tanto, en el pequeño pueblo que ellos habían abandonado, la vida florecía de una manera que nunca habrían imaginado. 2 años después de aquel fatídico día, la humilde casa de Elena y Mateo se había transformado en la casa Museo Mateo Alencar. Ya no era un lugar de espera y silencio, sino un centro de peregrinación para artistas, estudiantes y curiosos de todo el país. La vieja estructura había sido restaurada con un respeto exquisito, conservando su esencia pero realzando su belleza oculta. El aire ya no olía a abandono, sino a madera pulida, a esperanza y a la celebración de un genio que finalmente recibía el reconocimiento que merecía. Elena ya no era la anciana solitaria que esperaba junto a la ventana, se había convertido en el alma del museo, su curadora honoraria y su guardiana. Con una vitalidad renovada, guiaba a los visitantes a través del taller de su marido, contando la historia que se escondía detrás de cada engranaje, de cada talla, de cada melodía. Su voz, antes temblorosa por la soledad, ahora era firme y cálida, llena de orgullo y amor. Había encontrado una nueva familia en la comunidad de artistas y en los jóvenes que la escuchaban con admiración, viendo en ella no a una víctima, sino a un símbolo de resiliencia y dignidad. Con los fondos generados por el museo, Elena creó la Fundación Mateo Alencar, una organización dedicada a conceder becas a jóvenes artesanos sin recursos. Cumplió así el sueño de su marido, transformando su legado no en una fortuna privada, sino en una fuente de oportunidades para otros. Cada vez que entregaba una beca a un joven con las manos manchadas de arcilla o serrín, sentía que el alma de Mateo sonreía a su lado. Había convertido su dolor más profundo en un jardín de esperanza, demostrando que el verdadero valor de un legado no reside en lo que se posee, sino en lo que se comparte. Y en la lejana y anónima ciudad Javier y Sofía vivían sus nuevas vidas, que eran un eco irónico de sus pasados despreciados. Javier, el hombre que se avergonzaba del trabajo manual de su padre, encontró un empleo en un taller de reparaciones. Pasaba sus días con las manos sucias de grasa, arreglando los objetos rotos de otras personas, aprendiendo a la fuerza el valor de la paciencia y la honestidad. Cada tornillo que apretaba, cada pieza que encajaba, era un acto de penitencia silenciosa, un doloroso recordatorio del genio que nunca supo apreciar en su propio hogar. Sofía, que soñaba con palacios y sirvientes, vivía en un minúsculo apartamento en un barrio obrero, similar al que le había ofrecido a su madre, como una migaja de consuelo. Para sobrevivir, aceptó un trabajo como cuidadora de ancianos, pasando sus días escuchando las historias de otras personas, atendiendo sus necesidades, ofreciendo la compañía que ella le había negado a la suya. En los rostros arrugados de sus pacientes, veía el rostro de su madre, y cada gesto de amabilidad que ofrecía, era un intento desesperado de reparar un daño que sabía irreparable. No fue un camino fácil. Hubo días de amargura, de rabia contra el destino, de culpar al mundo por su desgracia. Pero lentamente, a medida que el barniz de la arrogancia se fue agrietando, algo nuevo comenzó a emerger. En la soledad de sus vidas humildes, lejos del ruido de la ambición, empezaron a recordar.
Recordaban el olor del pan recién hecho de su madre, la calidez de la mano de su padre sobre su hombro, las risas en la pequeña cocina. Por primera vez, no veían la pobreza de su infancia, sino la inmensa riqueza del amor que habían dado por sentado. Un día, Javier encontró una vieja caja de música que su padre le había hecho, una de las pocas cosas que había salvado de su antigua vida. Al darle cuerda, la delicada melodía llenó su habitación vacía, y por primera vez desde que era un niño, lloró. Lloró no por el dinero perdido, sino por el padre que nunca conoció, por la madre a la que había herido, por el hombre vacío en el que se había convertido. Aquellas lágrimas no eran de autocompasión, sino de un arrepentimiento genuino y desgarrador. Esa misma tarde, se sentó y escribió una carta. No a su madre, pues no se sentía digno, sino a su hermana. Le contó lo que había sentido, la revelación que había tenido. Sofía, al recibirla, sintió que un muro de hielo se derretía en su interior. Juntos, por primera vez en sus vidas, sin la sombra de la codicia entre ellos, decidieron que debían intentar pedir perdón, no para recuperar una herencia, sino para intentar sanar sus almas rotas. Escribieron una carta conjunta a Elena. No pedían nada, no daban excusas, solo contaban sus historias, sus caídas, su lento y doloroso despertar. Expresaban su vergüenza, su arrepentimiento, y, sobre todo, un amor filial que finalmente habían comprendido cuando ya era demasiado tarde para reclamarlo. Enviaron la carta sin esperar respuesta, sabiendo que no la merecían. Era un mensaje lanzado al universo, un último acto de expiación. Elena recibió la carta una mañana soleada, sentada en el jardín que ahora florecía más hermoso que nunca. La leyó con calma, y una única lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de alegría, sino de paz. Dobló el papel con cuidado, y lo guardó en la caja donde atesoraba los recuerdos de Mateo. Sabía que sus hijos habían comenzado el viaje más largo y difícil de todos. El viaje de vuelta a sí mismos. Quizás algún día, el camino los llevaría de nuevo a su puerta. O quizás no. El perdón, como ella había dicho, no reescribía la historia. Pero a veces, solo a veces, permite empezar a escribir un nuevo capítulo. La justicia poética les había quitado todo lo que creían desear para darles la única cosa que realmente necesitaban. Una segunda oportunidad. No para ser ricos, sino para ser humanos. Así, la historia de Elena nos enseña que la mayor de las fortunas no se mide en oro ni en tierras, sino en los lazos de amor que tejemos a lo largo de nuestra vida. Hay quienes pasan su existencia persiguiendo tesoros materiales, sin darse cuenta de que están dejando atrás el único legado que verdaderamente importa. Porque el tiempo puede borrar las huellas de la riqueza y el poder, pero nunca podrá apagar la luz de un corazón que amó sin medida, un legado que, como las estrellas en el reloj de Mateo, brilla para siempre en la oscuridad. Así, la historia de Elena, Javier y Sofía llega a su fin, pero su eco resuena mucho más allá de las paredes de esa pequeña casa convertida en museo. Nos deja una lección tan antigua como el tiempo mismo, pero que a menudo olvidamos en el ruido y la prisa de nuestras vidas. La verdadera riqueza, el único tesoro que resiste el paso de los años y el óxido del olvido, no se encuentra en las cuentas bancarias ni en el valor de un terreno. Reside en el amor incondicional que damos, en el respeto que mostramos a quienes nos dieron la vida, y en la honra que rendimos a su legado. Javier y Sofía pasaron 40 años persiguiendo una fortuna material, sin darse cuenta de que, en su primer acto de abandono, habían dejado atrás el único tesoro que verdaderamente importaba. La justicia que presenciamos no fue un acto de venganza orquestado por una madre herida, sino la cosecha inevitable de las semillas que ellos mismos sembraron. Cada carta sin respuesta, cada llamada ignorada, cada acto de desprecio, fue un paso más hacia el abismo en el que finalmente cayeron. Su ruina no fue un castigo del destino, sino el resultado directo de una vida construida sobre los cimientos podridos de la codicia y el egoísmo. Nos enseña que el universo tiene una contabilidad perfecta, y que las deudas del corazón, tarde o temprano, siempre se pagan, a menudo con los intereses más altos y dolorosos que uno pueda imaginar. El legado de Mateo no eran solo sus maravillosas creaciones de madera y metal, ese era solo el símbolo visible de un tesoro mucho más profundo. Su verdadero legado era su ejemplo de humildad, su dignidad en el trabajo honesto y el amor silencioso y constante que profesaba a su familia. Era una herencia del alma, una que no se podía vender ni tasar, solo aceptar con gratitud. Al despreciar al hombre, sus hijos renunciaron a su esencia, y al final, cuando quisieron reclamar el valor material de su trabajo, descubrieron que ya no tenían el derecho moral a hacerlo, pues habían demostrado no ser dignos de custodiar ni su memoria ni su arte.
Y en medio de esta tragedia de la ingratitud, emerge la figura luminosa de Elena. Su historia es un testimonio de la increíble resiliencia del espíritu humano. Se transformó de una mujer que esperaba a una mujer que construía. Su dolor no la destruyó, sino que la refinó, dándole la claridad para ver lo que realmente debía proteger. No eligió el camino del rencor, sino el de la preservación y la generosidad, convirtiendo la memoria de su marido en una fuente de inspiración y oportunidad para otros. Encontró la paz no en el regreso de sus hijos, sino en la certeza de haber cumplido con su deber más sagrado, honrar el amor de su vida. Quizás en el fondo de su desolación, Javier y Sofía encontraron la única cosa que el dinero nunca podría haberles comprado, una oportunidad de redención. Al perderlo todo, se vieron obligados a enfrentarse a sí mismos, al vacío de sus propias almas. Sus nuevas vidas, irónicamente similares a las que tanto despreciaron, no son solo un castigo, sino un purgatorio, un camino arduo y necesario para reconstruir su humanidad desde las cenizas. Es el doloroso recordatorio de que a veces, para encontrar nuestro verdadero valor, primero debemos perder todo lo que falsamente creíamos que nos definía. Esta historia es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos valorando a las personas que nos aman? ¿Reconocemos los sacrificios a menudo invisibles que nuestros padres y abuelos han hecho por nosotros? ¿O estamos tan ocupados persiguiendo los brillantes espejismos del éxito que nos hemos vuelto ciegos a los tesoros que ya poseemos en nuestros hogares y en nuestros corazones? Que el eco de esta historia nos sirva como un recordatorio para llamar a nuestros seres queridos, para dar las gracias, y para no dar por sentado el amor que, a diferencia del dinero, es verdaderamente insustituible. El perdón de Elena es la lección final y más profunda de todas. Les otorgó su perdón como un acto de gracia, liberándose a sí misma de la carga del rencor. Pero su perdón no borró las consecuencias. Esta es la dura verdad de la vida. Podemos ser perdonados, pero debemos vivir con las cicatrices de nuestras acciones. El perdón puede sanar el alma, pero no puede rebobinar el tiempo ni restaurar lo que nuestra propia necedad ha destruido. Es un regalo para el futuro, no un borrador para el pasado. Al final, la casa de Elena y Mateo se convirtió en mucho más que un museo. Se erigió como un monumento a la verdad de que el amor es el mayor de los legados. Un recordatorio de que una vida de humildad y pasión puede crear una belleza más duradera que cualquier imperio construido sobre la ambición. Javier y Sofía buscaron su fortuna en el mundo, solo para descubrir que la habían dejado atrás, en el taller polvoriento de un simple carpintero que, en su sencillez, había comprendido los secretos del universo y del corazón humano. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides dar a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el siguiente vídeo que aparece en pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.